Saludos, amados hermanos y hermanas. Yo soy el reverendo Luciano Márquez Jr., pastor de la primera iglesia bautista de New Brunswick, en New Jersey, los Estados Unidos de América. Este es el estudio bíblico semanal que transmitimos para todos los que están cerca y lejos, con este mensaje de edificación para todos, y es una producción que se realiza gracias a los medios técnicos de nuestra iglesia, con la coordinación del hermano Lester Márquez, ministro de adoración. Comienzo leyendo la Biblia para ustedes, esta vez en el profeta Isaías capítulo 55, donde dice la palabra de Dios a partir del verso 6: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vamos a orar invocando el nombre del Señor. Y ahora, Padre, estamos en tu presencia, rogando que tú nos conduzcas con tu espíritu en este estudio, en la reflexión de tu palabra, y que podamos edificarnos mutuamente, escuchando lo que tú quieres decir a nuestro corazón en esta noche y en los caminos que tenemos por delante. Gracias, Padre, por tu palabra una vez más, y guíanos en tu bondad y misericordia. Oramos por Jesús. Amén. Queridos hermanos, estamos presentando una serie de estudios que hemos titulado Las necesidades naturales, aplicación espiritual para la vida cristiana. Antes de continuar al estudio de hoy, vamos a ver algunos anuncios y recordatorios y motivos de oración. Destacamos que este fin de semana no tendremos ninguna actividad especial el sábado, pero el domingo es la cena del Señor en el segundo culto, en el servicio en español. Todavía estamos contentos de la celebración del domingo pasado, en que pues recordamos la herencia hispana en nuestra congregación y en la fe que practicamos y vivimos. Y les animamos a todos a que podamos seguir adelante con Cristo en este mes, diciendo que vamos confiando en las promesas. Para hoy el estudio es el número 7 de la serie, pero es el segundo de la subserie que hemos establecido en cuanto a la necesidad de pensar, sentir y desear. La semana pasada vimos la necesidad de sentir y hoy vamos a hablar la necesidad de pensar. Por eso quiero comenzar leyendo para ustedes el texto que encontramos en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Tengan sus Biblias a la mano si quieren leerlo directamente, pero en Filipenses capítulo 4, comenzando en el versículo 6, dice así la Biblia: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Este es un pasaje del apóstol Pablo para los filipenses, pero tiene para nosotros hoy día, como siempre, un tremendo impacto espiritual. Así que hemos venido considerando necesidades naturales y desde que llegamos al punto de sentir, pensar y desear, hemos dicho que estas necesidades ya no corresponden con las facultades materiales o físicas como las que vimos en los primeros estudios. Estas necesidades son propias de la existencia que están solamente presentes en los seres humanos. Y esto se debe a que somos las únicas criaturas que poseen alma como imagen divina y cada uno de nosotros tiene ese toque del soplo del Espíritu Santo que es el alma. También vimos en estudios anteriores que el temperamento y el carácter de cada persona son elementos de su personalidad. Las personas tienen personalidad y eso coordina con estas inconfundibles necesidades naturales que son en el ser humano sentir, pensar y desear. La semana pasada explicábamos un poco la necesidad de sentir y también nos fijamos que esa necesidad está expresada en la capacidad de amar y de experimentar emociones, pasiones, afectos. Y vimos cómo los sentimientos incluyen otros aspectos relacionados con esta facultad, de los cuales solamente consideramos algunos significativos, ¿no? Como estos estudios son muy breves y no pretendemos abarcar todas las ideas, hoy también haremos lo mismo. Vamos a seguir estudiando y esta vez será la facultad o la necesidad del pensamiento, que tiene también sus aspectos consecuentes en la vida racional y que son partes de la naturaleza espiritual que le dan a la humanidad, al ser humano, la posibilidad de imaginar, analizar, reflexionar, concebir ideas, hacer juicios, deducir e inducir las impresiones que reciben, descubrir el mundo que Dios nos ha dado. De manera que la necesidad de pensar es nuestro tema de hoy. Empezamos enfocando la mente y el intelecto. Mente e intelecto. La cabeza es el asiento simbólico de la mente. La semana pasada hablábamos que el corazón era el asiento o era el dibujo imaginario de donde están los sentimientos. La imagen de la cabeza, sin embargo, para los pensamientos es más contemporánea, porque en la Biblia, de acuerdo con el uso de aquellos tiempos, los antiguos decían que los pensamientos, tanto como los sentimientos por igual, estaban alojados en el corazón. Y muchos pasajes bíblicos usan este lenguaje y no queremos confundir, sino precisamente queremos destacar lo que esto significa. En Proverbios 19:21 encontramos que el sabio dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Así que está hablando de que los pensamientos están en el corazón, no en la cabeza. Ese era el lenguaje de aquella época. En Marcos 7:21 el propio Señor Jesús usa estas palabras. Dice que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y él se estaba refiriendo a las actitudes que hacen que las personas cometan pecado, sus decisiones, sus acciones, sus determinaciones, su forma de ver las cosas que nos ponen en condición de recibir sanción por el pecado. Así que para ellos, aquellos personajes bíblicos, el propio Señor Jesús, los apóstoles y los profetas, el corazón representaba lo mismo, la necesidad que tiene el ser humano de sentir, tanto como la facultad que tiene de pensar. Y es verdad,
porque nuestros pensamientos están relacionados muy íntimamente con nuestros sentimientos. Como lo leímos en este pasaje de Filipenses hace un momento, que el versículo 7 del capítulo 4, vuelvo a leerlo, dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que en la imaginación actual, más contemporánea, es la cabeza la que realmente alberga la mente y el intelecto de una persona. Todavía hay culturas en algunos lugares remotos del mundo en que pensamientos, sentimientos y todas estas cosas que son atributos de la mente o de afecto residen en otros órganos del cuerpo. Se podrán sorprender que en algunos lugares en África se piensa con la barriga, no con la cabeza, ni tan siquiera con el corazón. Y eso ha sido a veces un desafío para los traductores de la Biblia, poner estas palabras para que la gente entienda qué se está diciendo. De todas maneras, se puede asegurar que existe una íntima conexión entre la mente y la cabeza, porque en la cabeza es donde está el cerebro. No está el cerebro en el corazón, ni el corazón en el cerebro. Físicamente hablando, la cabeza contiene el cerebro, que es un órgano principal. Es un órgano físico, un órgano con que Dios nos creó inigualable. Los científicos no acaban de descubrir y de asombrarse de todo lo que el cerebro representa. Sin embargo, hay que notar que en la Biblia no aparece la palabra cerebro, porque es una palabra más contemporánea. Las funciones de lo que hoy conocemos que es el cerebro como órgano del cuerpo, un órgano físico, se atribuían a la mente como tal o al alma en el sentido del lenguaje. Para los hebreos era más común usar, donde hoy diríamos cerebro, ellos usarían alma. Los griegos usarían más bien mente. Con todo y eso, podemos asegurar que está más que definido que el cerebro humano tiene una facultad extraordinaria para la información de los sentidos y para la vida en su más importante repercusión. Y bueno, ¿cómo es el cerebro? El cerebro es una porción principal del encéfalo. Y el encéfalo es la parte del sistema nervioso central que está dentro del cráneo. El cráneo, pues, es la cabeza. Así que el órgano que se llama cerebro es el que recibe, controla, interpreta los datos que llegan de los demás órganos y de las demás funciones vitales de una persona. De hecho, pues, el cerebro es el controlador del corazón. El corazón late porque el cerebro le manda. Y el cerebro, además, es el órgano de la conciencia y la inteligencia. Ahí los científicos se les acabó el estudio porque no han acabado de definir cómo es posible que cosas intangibles o inmateriales que son el aspecto moral o intelectual o la conciencia no la pueden encontrar en el cerebro en fórmula de células o de venas o de nervios, pero de alguna manera están conectados y eso solamente lo sabe Dios. Podemos decir que podemos pensar porque tenemos un cerebro y ese cerebro en la raza humana es exclusivamente peculiar. Los otros animales superiores también tienen cerebro y el cerebro de algunos animales superiores, pues es un verdadero centro de actividad nerviosa que conecta el cuerpo de forma activa con lo material y con lo físico. Así que se puede decir que la vida existe mientras el cerebro funciona y el ser fallece y deja de existir cuando el cerebro para de funcionar. En los animales más desarrollados es igual que en las personas, pero por más desarrollados que sean, no tienen mente en ese cerebro. El cerebro funciona para los animales en distintos niveles de desarrollo natural como un instinto propio de su condición en la existencia y corresponde con los estímulos y las señales internas o externas a las cuales están condicionados previamente por su naturaleza. De manera que podemos concluir que los animales
no tienen pecado, porque aunque tengan cerebro, no tienen mente ni tienen alma. En este punto es donde empezamos a ver la aplicación espiritual. Es vital entender que los humanos pecan porque tienen alma. Y el pecado es algo que el ser humano sabe que es pecado. El ser humano no peca porque no sabe, sí sabe, y eso fue precisamente el origen de la caída de la raza, porque quisieron saber más allá de lo que Dios les había dado y usaron su libertad para quebrar la ley de Dios. Así que el pecado no es una idea que uno se hace. El mundo que existe alrededor nuestro no es una idea que la gente se hace. Hay filósofos que piensan que el mundo no existe, que es lo que usted se imagina. Pues van a tener que tropezar con las paredes para darse cuenta de que el mundo es real, que existe, conforme también el pecado es real, y para eso Dios nos ha dado una mente que puede discernir esta verdad con la ayuda de la palabra de Dios, con la ayuda de la Biblia. Y esta es la explicación espiritual más fehaciente que en este momento podemos hacer. El efecto nocivo y mortal del pecado daña la mente humana. El apóstol Pablo le dijo a Tito, capítulo 1, versículo 15 de esta epístola: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. En otro pasaje Pablo diría que están cauterizadas, las han anulado con su propia propensión al pecado. En este punto, por tanto, volvemos a decir, es vital entender que el alma es el verdadero asiento de los pensamientos y de los sentimientos, y por lo tanto es responsable de aquellas decisiones o de aquellas sensaciones que nos dominan por causa del pecado a hacer lo que nos agrada a Dios. Como tenemos un alma que Dios nos dio, es por lo que naturalmente necesitamos pensar y sentir. Y porque libremente sentimos y pensamos, es por lo que el pecado se ha alojado en nuestras almas y nos condena. Este razonamiento es posible porque tenemos sensaciones y tenemos conciencia que Dios nos puso en esa alma. Y es un adelanto entonces consecuente que también debemos tener presente a la hora que estudiemos el próximo miércoles la necesidad de desear, porque el seguir intenciones, el actuar por decisión propia, tal como veremos en ese estudio, está conectado con esos sentimientos y pensamientos que pueden estar dañados por el pecado. Y fíjense en este pasaje que ya mencionamos antes, en que Jesús recuerda uno de los principales mandamientos para aquellos que les estaban escuchando. Noten la palabra fuerzas. Miren, dice Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y ahí Jesús menciona como tratando de abarcar todas las realidades de la existencia humana en el plano espiritual y en el plano moral y material. Habla del corazón, del alma, de la mente, con todas tus fuerzas. Y esa es la capacidad al máximo que Dios nos ha dado. Esta es una aplicación espiritual principal de entender que tenemos una necesidad natural de pensar. Pero también la necesidad de pensar nos abre a considerar el conocimiento y la razón. Quiero mencionarles a ustedes una famosa obra artística que es una escultura en bronce que se llama El Pensador. El Pensador es una obra de un francés llamado Auguste Rodin y se conoce así como el Pensador de Rodin. Este hombre empezó a fundir y tallar esta impresionante imagen en el año 1881 y no la terminó hasta 1902. Su obra iba a formar parte de un conjunto de obras dedicadas a realzar o a poner de forma gráfica algunas de las imágenes de Dante Alighieri en el infierno, esa obra poética de Dante. Pero este personaje ha sido extraído de ese cuadro de otras
esculturas porque muestra a un hombre reflexivo y preocupado. Y la representación de ese individuo en esa posición es también una elocuente mención del intelecto humano y también de la poesía, porque la obra estaba dedicada al famoso poema de Dante Alighieri. Ustedes se podrán dar cuenta qué impresión ha causado esa obra original, que hoy día hay alrededor de 30 copias fundidas y talladas con arte de mayor calidad en todo el mundo. Usted podrá ver El Pensador en los 5 continentes en museos, y no es el original, pero son copias muy fidedignas, y esto tiene tremenda repercusión en el mundo del arte y la cultura. Ahí está ese hombre inclinado, reflexionando, y el artista consiguió darnos una impresión tan directa que no nos podemos sustraer de pensar cómo la mente conecta con el cerebro, porque tiene esta necesidad y esta facultad de conocer, razonar, recordar y aprender. Así que las aplicaciones de esta capacidad natural del pensamiento hacen que cada individuo tenga una identidad propia y única. Somos personas diferentes porque tenemos pensamientos y sentimientos distintos que nos llevan a tomar decisiones muy propias y muy personales, valga la redundancia, tal como lo vimos en la explicación de la personalidad cuando lo hicimos hace 2 semanas atrás. Resulta que esta combinación del temperamento y el carácter en los seres humanos está muy representada en la facultad de la mente para conocer y para razonar. El apóstol Pablo lo pone de esta manera y va por encima de cualquier pensamiento filosófico humano, razonamiento humano, porque es revelación de Dios. Miren cómo lo dice a los Corintios, 1 Corintios 2:16. Dice Pablo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fabuloso como el apóstol Pablo dice, la mente de Dios no hay quien la alcance. Sin embargo, en contraposición dice, Dios ha puesto la mente de Cristo en nosotros. Eso es una obra extraordinaria que requeriría muchas más explicaciones, pero me parece que está tan claro que no necesita que le agreguemos más. Todo el mundo siente la necesidad de pensar. Como dijimos anteriormente, quienes no pueden pensar correcta o funcionalmente porque tengan alguna limitación o dificultad, son las que más necesitan realmente pensar. Y es por lo que algunos que tienen este tipo de problemas se afanan en entender las cosas. Así que aunque alguien tenga dificultades mentales o intelectuales para llevar una vida común con otras personas, de alguna forma todos los seres humanos piensan y tienen una mente que capta la realidad que les rodea y que de alguna forma les permite comunicarse con otras personas, con el mundo que les rodea, tener contacto de la realidad, porque los sentidos están funcionando y el cerebro está manejando esa información de la manera que esa persona le es posible hacerlo. La aplicación espiritual de esta necesidad natural está muy bien enunciada y explicada en pasajes reveladores de la palabra de Dios. Les voy a poner 2 pasajes del apóstol Pablo otra vez. Romanos 12:13 dice el apóstol: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O como le dice a los Corintios en la segunda carta, capítulo 10, versículo 7, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. No podemos, por supuesto, como dije antes, en un estudio como este, analizar todas estas
realidades del pensamiento, del conocimiento, de la razón, del entendimiento de la vida, pero lo que sí podemos decir es que uno piensa y reflexiona de forma natural, no lo puede evitar. Aún dormido, el individuo sigue pensando y por eso uno sueña y tiene sueños que a veces son pesadillas, son cosas tan raras y extrañas que nunca podemos entender y muchas veces no las recordamos. Los médicos dicen que lo que usted sueña fue apenas unos segundos antes de despertarse. Bueno, habría que saber eso alguna vez, no sé si lo sabremos alguna vez, pero la diferencia entre emociones y sentimientos son fundamentales, pero ambas facultades distinguen a la persona. Lo que usted siente, lo que usted piensa, lo que usted desea, le caracteriza de una forma peculiar. No todo el mundo piensa igual, ni tan siquiera tenemos la misma manera de analizar y reflexionar. Eso nos hace distintos los unos a los otros y nos hace responsables precisamente. Y ahí está el punto de aplicación espiritual para la vida cristiana. Usted es responsable de lo que piensa, usted es responsable de lo que siente, usted es responsable de lo que decide. Y hay un ejemplo muy interesante en la historia del Antiguo Testamento, la historia de la reina Esther. Y aquel pariente de ella, su tío, primo, como fuera, Mardoqueo, fue el que la condujo a llegar a ser escogida como reina y fue una providencia de Dios para salvar al pueblo de Israel. Pero cuando estaban en aquella crisis, leemos lo que está en Esther capítulo 4, versículo 13, que dijo Mardoqueo que le respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque el rey había mandado a matar y a expoliar a todos los judíos por las insinuaciones de aquel nefasto Amán. El punto es que, aunque Esther y Mardoqueo tenían una gran conexión desde el punto de vista familiar, cultural, espiritual, Esther veía las cosas y pensaba de una manera distinta hasta que Mardoqueo le dijo: te advierto que más vale que lo veas de esta forma porque así es como va a pasar. Son maneras de entender las cosas. La razón va con el conocimiento y el conocimiento va con la razón. No son ajenas. Tienen que compartir la una con la otra porque así fue como Dios nos creó. Lo que los sentidos captan produce distintas reacciones al razonamiento. Como antes decíamos que una misma emoción puede causar diferentes sentimientos y viceversa. Pues aquí pasa con los sentidos y con la realidad que tiene información y que nos hace saber lo que está alrededor nuestro. Causan distintas reacciones a la razón. Las voces que uno oye, los olores que uno percibe, las cosas que uno toca y las puede reconocer con el tacto, el entorno que uno ve y mira, todo eso se almacena en la memoria como una información vital y necesaria para vivir. Y es bueno que lo tengamos ahí porque si no, no podríamos andar. Pero también somos responsables y tenemos un llamado de parte de Dios para administrar ese depósito de la fe en nuestros pensamientos como en nuestros corazones. Mi profesora de psicología, cuando estaba en el seminario, me decía que la mente era como un archivo lleno de muchas gavetas, llenos de papeles. Y ella decía, ese archivo está lleno de muchas gavetas. Unas son grandes, otras son chiquitas, otras están un poco trabadas, unas no las encontramos. A veces usted va a buscar un papel, un file, un documento, no lo encuentra por todo aquello. Y a veces, ella decía, a veces es mejor dejarlo de buscar porque de pronto la gaveta se abre solo. Y de ahí viene las frases que usamos en nuestro idioma para cuando uno tiene que razonar algo que no conoce o conocer algo que no puede entender. Y uno dice romperse la cabeza, romperse el coco, aplastarse los sesos, porque requiere gran concentración de la mente para conseguir esa información. Bueno, pues en la vida cristiana, y nosotros tenemos que aplicarnos esa realidad. Tenemos que poner mente a aquello que Dios nos está diciendo. Hay gente que parece que no piensa las cosas. Miren, imposible. Todo el mundo piensa. Lo que pasa es que mucha gente no razona en consecuencia de lo que conoce o de lo que cree o de lo que sabe, de lo que aprecia. Pasa por alto esas cosas.
La premura con que los deseos de las personas dominan sus pensamientos y también sus sentimientos causa que mucha gente actúe irreflexivamente y que parezca ausente de la racionalidad en su manera de vivir. No, este no piensa, sí piensa, lo que pasa es que piensa mal y no piensa como tiene que pensar. Dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, porque es la misma frase. Salmo 94:11, dice el salmista, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Y el apóstol Pablo usa ese mismo tema y lo interpreta un poco cuando dice en 1 Corintios 3:20. Y otra vez, dice él, citando el texto, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Aquí Pablo lo agrega, tal vez un poco de interpretación, los pensamientos de los hombres, lo pone todavía mucho más agudo. Los pensamientos de los sabios son vanos. Porque mucha gente, por mucha inteligencia que tenga, por mucha escolaridad que tenga, por mucha capacidad que tenga, no piensa bien porque no está administrando esa necesidad y esa facultad que Dios le dio con el toque del Espíritu de Dios. Aquí encontramos entonces pues una certera aplicación espiritual a esta necesidad natural que es pensar. Y es que la obra del Creador y Redentor de nuestras vidas en nuestra mente es absolutamente transformadora. Y es una de las promesas de la palabra de Dios, que el Señor va a transformar nuestra mente, transformar nuestro conocimiento, transformar nuestra razón, cambiar el intelecto para que seamos capaces de concebir, soñar, examinar la vida. Y esta es una carrera que no se obtiene en la universidad por un título, sino en una comunión espiritual con el dador de toda la sabiduría del universo, que es el mismo Dios en que nosotros creemos. Así lo puso el apóstol Pedro. Miren, 1 Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Así que indiscutiblemente la obra redentora del Señor es el perdón de los pecados, es la transformación de la vida, es los cambios que se producen en la mente de aquel que se entrega y se rinde en las manos del Señor. El Espíritu Santo, que nos sella con la gracia de Jesucristo y el poder de Dios, trabaja para cambiar nuestra mente, nos capacita para aprender las lecciones eternas, nos renueva de manera sublime para que podamos vencer el pecado de una forma inteligente, para que entendamos y aceptemos la voluntad y los propósitos de Dios. Y el apóstol Pablo lo dice de una manera categórica en 2 Corintios capítulo 10 versículo 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu en nuestra mente cuando nos rendimos a Él. Somete nuestra mente al pensamiento y a la obediencia de Cristo y nuestra mente crece en entendimiento y en capacidad para apreciar, descubrir y penetrar en el mundo que le rodea. Lo que la palabra de Dios consigue hacer en la mente de una persona no lo hace ningún otro recurso humano. Ni la filosofía, ni la ciencia, ni toda la voluntad o poderío de la humanidad, ni el arte lo pueden hacer, aunque la estatua de Rodin nos haga pensar en cosas muy profundas. Nadie cambia por ver la estatua de Rodin, pero mi mente sí cambia por ver la maravilla de Dios y cómo el Señor obra en mi cabeza y en mi corazón. El apóstol, el propio Señor se lo dijo a los apóstoles, Marcos 13:11, fue una de sus palabras de despedida. Y encontramos que dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Qué maravilla, qué confianza podemos tener que el Señor trabaja con nuestra mente para que nuestros pensamientos coordinen
con su voluntad y con el mensaje del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo se encontraba con gente opuesta que se contradecían su predicación y su ministerio, en especial entre los judíos resentidos, entre los griegos que estaban ebrios de su propia filosofía, el Señor le inspiraba lo que tenía que decir para tocar la gente, para tocar la mente de la gente, para tocar las decisiones y el entendimiento de la gente, como pasó cuando Pablo estaba allí en Atenas y vio a la gente entregada a la idolatría y habló de aquel Dios no conocido, llamándole la atención sobre algo que ellos podían entender, y de esa manera hizo un impacto tremendo en su época. El apóstol lo dijo así a los de Corinto, en segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 6, él está hablando para aquellos que se oponían y causaban dificultades en su ministerio. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Por supuesto, esto es un signo de tremenda humildad en el apóstol Pablo, que podría haber reclamado cosas con derecho espiritual. Sin embargo, él decía, no quiero que piensen mal. Al contrario, quiero que piensen bien y que se den cuenta cuál es la trascendencia de este ministerio. Una valiosísima aplicación espiritual es esta necesidad de pensar bien, de acuerdo a la doctrina del apóstol Pablo, revelada por el Espíritu Santo. Él recalca estas palabras utilizando las mismas sentencias de los filósofos y científicos de aquella época, porque estas palabras que voy a leerles estaban en el entendimiento de aquella gente. En Efesios 3, 18 y 19, el apóstol dice que para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol les dijo, lo que viene en este evangelio es superior en toda su amplitud de la medida de la fe que hemos recibido en Jesucristo. En conclusión, queridos hermanos, bueno, pues les recuerdo que ayer fue el Día de la Raza. El domingo pasado, como dije, celebramos el Día de la Hispanidad, y por eso estoy hoy vistiendo esta camisa catracha, por estar en este ambiente. Pero tenemos que recordar que todo tiene que ver con que aquel navegante genovés que salió de España, Cristóbal Colón, atravesó el Océano Atlántico con aquellas aquellos barcos tan frágiles, las carabelas, y se encontró en el que se llamó después el Nuevo Mundo. Pero yo quiero que ustedes piensen, imagínense cómo este hombre, con la información de su época, se imaginó, investigó que el mundo era redondo. Es asombroso todavía pensar que hasta hace apenas 500 años la gente pensaba que el mundo era plano. Los vikingos que descubrieron, que estuvieron en América del Norte, o las razas y las tribus que pasaron por el estrecho de Alaska a poblar América, o que vinieron por el océano desde los países orientales para poblar América del Sur, no descubrieron nada. Ellos no sabían que estaban descubriendo. En cierto sentido, Colón descubrió algo que no conocían. Pero ahí está la cosa. Muchas cosas están ahí y nosotros las desconocemos porque no las hemos mirado nunca. Y se necesitó entonces el camino, que Colón saliera en camino en la navegación hacia las Indias, y se encontró con este mundo que vino a ser el nuevo mundo para los europeos, que lo desconocían por completo. Sin embargo, ¿saben ustedes? Colón se murió posiblemente sin acabar de entender que este era realmente un continente completamente nuevo. Él no llegó a comprender esas cosas porque no le alcanzó la mente ni la vida para llegar a esa conclusión. Por lo tanto, la mente necesita ejercicio.
solamente con un fuerte ejercicio intelectual y de investigación científica y de intuición natural fue que aquel hombre desarrolló esta idea de viajar en barco, porque él pensaba que el mundo era redondo. Y la Biblia lo decía hacía muchísimos siglos, pero nadie había puesto atención a eso. Pero para quien ha entrado en el seguimiento de Jesucristo y en el discipulado de la fe, la aplicación espiritual es que la mente hay que desarrollarla, hay que concentrarse en el estudio, hay que insistir en el intelecto espiritual y en la razón espiritual que Dios nos ha mostrado en su palabra. Como lo leemos en Hebreos capítulo 5, versículo 14, que dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Quiere decir, hermanos, que aunque no lo comprendamos todo, aunque no seamos capaces de reflexionar hasta la última razón de las cosas y que nuestros pensamientos estén limitados por falta de entendimiento o por cualquier otra dificultad natural, la aplicación espiritual consiste en que la mente consagrada, dedicada, renovada en el Espíritu de Dios puede realizar la meditación, la reflexión, la concentración en todo argumento y en toda lección y en toda enseñanza, sometiéndose a la mente de Dios, que es sublime y es eterna. Y este es el último versículo que leo por ustedes, que ya lo leímos al principio, pero no quiero que termine sin volverlo a leer. El versículo 8 de Filipenses 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y ese es precisamente el mensaje de hoy. Piensen, hermanos, usen su mente que Dios les ha dado, dejen que el Espíritu transforme sus pensamientos para poder agradar al Señor. La semana que viene volveremos a esta serie, será el último de esta subserie, la necesidad de desear. Tiene que ver con la voluntad. Así que pongan voluntad a esto, estudien la palabra. Nos vemos el domingo en la casa de Dios. Vamos a orar. Y ahora, Padre, despídenos en tu paz y en tu amor. Gracias por la revelación de tu voluntad para nuestras vidas. Permite, Padre, que andemos en novedad de vida, que nuestra mente sea completamente transformada día a día y que en el ejercicio de esta experiencia espiritual podamos nosotros crecer y testificar de ti. Despídenos en paz y oramos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima.